¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos ya promediando este mes de mayo, precisamente en la noche de este martes 14. Como siempre, mucho para resumir y mucho para comentar. Se habla muchísimo por estos días, por estas horas en nuestro país, de esto que se ha denominado el RIGI. Algunos le dicen el RIGI, pero bueno, la U yo todavía no se la encontré por ningún lado. Vamos a hablar del RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Un tema que seguramente podrá llegar a marcar un antes y un después en la medida de que esto salga o deje de salir para el futuro de todos los argentinos y de nuestro país en su conjunto. Una metodología, una reglamentación que por allí no sé si todo el mundo sabe y está informado de lo que representa y qué es lo que puede llegar a provocar o a generar. Sacándole, por ejemplo, los recursos a las 24 provincias argentinas, pero no por 15 o 20 días, sino que por 30 años. Imagínense ustedes una modificación de semejante naturaleza por las próximas 3 décadas. Prohibiendo, por ejemplo, la intervención del Estado también por esos mismos 30 años. Permitiendo esta instrumentación del RIGI, permitiendo liberar la venta de recursos naturales sin ningún tipo de valor agregado. Y acá estamos hablando de minería, de agricultura, de petróleo, en fin, temas absolutamente fundamentales. También esta normativa permitiría liberar, por ejemplo, las excavaciones a gran profundidad, lo cual no es un dato menor ni mucho menos porque sabemos toda el agua que se necesita para ese tipo de emprendimientos. Permitir que se pueda contaminar, absolutamente eso, contaminar sin ningún tipo de control. ¿En qué cabeza cabe, ¿no? ¿A quién se le puede llegar a ocurrir una reglamentación, una legalización de esta naturaleza, ¿no? También el RIGI podría llegar a permitir cambiar las leyes para que las empresas extranjeras puedan explotar todo tipo de recurso que se encuentre aquí en nuestro país, en territorio nacional. También, por ejemplo, entre otras tantas muchas cosas, liberar la importación de bienes de capital. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema, no? Y indudablemente perder el control sobre el origen de los fondos, algo que el AFIP y aquellos organismos pertinentes deberían controlar, deberían impedir o por lo menos averiguar fehacientemente el origen, ¿no? Legal de los fondos para cualquier tipo de inversión. En fin, este tema del RIGI es nada más y nada menos que el eje central principal de esto que se ha llamado Ley Bases, que si uno lo lee en profundidad se da cuenta que no es otra cosa que las bases para volver a ser colonia, lo cual obviamente es un hecho de una gravedad absolutamente trascendente. Pero bueno, es lo que se discute, es lo que se habla, veremos si sale, si no sale, cómo sale, qué es lo que pasa precisamente en el Congreso Nacional en las próximas horas o en los próximos días. Mientras se discute y se polemiza y se habla de todo esto, ya han pasado 5 meses del modelo de Milei, 5 meses del gobierno del presidente Javier Milei, que ustedes por allí si hacen un poquito de memoria recordarán que cuando se presentó en uno de los debates televisivos, se autopresentó como especialista en crecimiento con y sin dinero. Bueno, así venimos, ¿no? Y así nos está yendo. Mientras las
pymes le están pidiendo al Senado de la Nación, a los senadores nacionales, que rechacen la ley Bases. El Poder Ejecutivo Nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza, sigue haciendo lo que quiere con tan solo aplicar el DNU. Ese DNU que es tanto o más grave que la propia ley Bases. Vamos a ver si sale la ley Bases o si no sale, pero mientras tanto el DNU está vigente y tiene aplicación todos los días, ¿no? 5 meses, decía yo, del gobierno actual en la República Argentina, con una recuperación que no se ve, por lo menos en lo personal uno no lo advierte, con un dinero que alcanza cada vez para menos, con sueldos que han subido, por ejemplo, en términos generales un 58%, pero con una inflación que ha sido del 90,1%. Entonces, obviamente que la disparidad de proporción es abismal, con alimentos que no se alcanzan a comprar si uno no tiene por allí más de un empleo, más de un trabajo. En fin, 5 meses que han traído ajuste, recesión y, por lo que se ve, ahora también depresión económica. Fíjense ustedes, por ejemplo, que la leche, ese producto tan básico, tan fundamental, tan elemental, ha triplicado su valor en el último tiempo. Ha caído un 22% el consumo de lácteos en general. Y ahora se dice, se habla, se comenta que se importaría leche desde el Uruguay. Importar leche en la República Argentina, en el país de las vacas, con una de las más importantes cuencas lecheras, tener que importar leche del Uruguay. Realmente son cosas que nos llaman mucho, pero mucho la atención. No sé si se hablan, no sé si se comentan, no sé si se discuten tanto como uno creería que debería hacerse, pero es lo que está sucediendo, son datos de la realidad. No estamos inventando los números, no estamos inventando los datos, basta informarse un poco, averiguar algo más y después sacar cada uno seguramente sus propias conclusiones, ¿no? En el mes en el último mes, en el último tiempo, los supermercados, por ejemplo, han visto caer sus ventas un 21,2%. En el mes de marzo, la industria cayó un 21,2% también. La construcción también en marzo ha caído 42,2%. En fin, datos que obviamente son de mucha alerta, ¿no? Indicadores que uno los mira, los revisa, los analiza y dan lamentablemente en rojo, ¿no? Y a todo eso habrá que sumarle que también se advierte una muy importante ausencia de empatía social. Para ser un poco más solidario con el ciudadano de a pie, con el argentino común, con el pueblo en su conjunto, con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, cuando revisamos todo esto, nos terminamos preguntando, por ejemplo, ¿qué costo tiene esta manera, esta forma de bajar la inflación, que es el objetivo primordial que tiene el gobierno? Bueno, la verdad que con beneficios que son únicamente para la clase alta argentina, para la clase más pudiente, más adinerada, con menores inconvenientes, con mayores recursos. Uno se sigue preguntando, ¿no? ¿Cuándo piensan tirarle un centro al trabajador? Un centro, ¿eh? No digo que le solucionen la vida, no digo que le regalen nada, pero ¿cuándo pensará el gobierno tirarle, aunque más no sea un centro, al trabajador, ¿no? ¿Qué están esperando para acordarse de los jubilados? ¿Qué están esperando? ¿Que cada vez sean menos?
que vaya pasando el tiempo y se vayan muriendo. ¿Qué es lo que están esperando para acordarse de los jubilados? Esta pregunta, como tantas otras, seguramente ya está en la calle. Ahora falta que el gobierno dé alguna respuesta de las que uno puede llegar a esperar, respuesta que hasta ahora no ha llegado ninguna. Aquí comenzamos esta nueva edición de Dominio Público Televisión. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada. Que me da la mejor experiencia y formación. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entrá en 21.edu.ar. Tengo un propósito. Por eso elijo una universidad que me permita estudiar desde donde esté. Con un modelo educativo de vanguardia y una oferta académica innovadora que se adapta al mundo de hoy. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entrá en 21.edu.ar. Bingo Mega Sorteo, edición 26. Número 1 en premios. Este año, jugátela y gana con el Mega Millonario. ¿La vas a dejar pasar? Compralo contactando a tu vendedor amigo. www.bingomegasorteo.com.ar. Adquirilo al 342-6124-146.